del movimiento de la traslación para la Tierra va a ser el movimiento de revolución. ¿Y de qué estamos hablando? Del giro alrededor del Sol. Ya hemos tratado de entender en la clase anterior de que lo más evidente es de que el Sol da la vuelta a la Tierra, ¿verdad? Es decir, nosotros observamos todos los días que el Sol sale por el este, al mediodía se encuentra arriba, al acabar la tarde se encuentra en el horizonte opuesto, y por teoría podemos comprender que en la noche, ¿dónde debe estar el Sol? Abajo. Y entonces lo que vemos nosotros todos los días es de que el Sol se mueve, ¿verdad? Eso vemos, que el Sol se mueve. Decimos hoy que una consecuencia de la rotación es el aparente movimiento solar. Decimos con tanta facilidad en estas épocas, pero siempre hemos observado en la antigüedad que era el Sol el que se mueve. Eso era lo evidente. Demostrar lo contrario era una cosa bastante complicada. Y quedamos también en la clase anterior que la prueba de que la Tierra se mueve, para decir que el movimiento solar es aparente, no real, eso va a llegar en 1851, cuando Galileo ya había fallecido, ya estaba bastante podrido, sus huesitos nomás quedaban. O sea, Galileo no tenía las pruebas cuando dijo que la Tierra se mueve. Pero ¿de dónde le vino la idea a Galileo de que la Tierra se mueve? Esa idea le vino de Nicolás Copérnico, es decir, la teoría del modelo heliocentrista. Porque Copérnico fue un sacerdote, entre muchos otros sacerdotes, que pensaban que el modelo heliocentrista era mejor que el geocentrista. Así como este sacerdote, Nicolás Copérnico, pensaba más en un modelo heliocentrista que un modelo geocentrista, hubieron otros muchos, ya al igual que Copérnico. Pero el que ha saltado para nosotros, a nuestra vista, a nuestra historia, como el más renombrado es Nicolás Copérnico. Te repito, hay otros muchos sacerdotes que pensaron como él. Copérnico va a tener un poquito de, por decirle algo de miedo, por decirlo algo de prudencia. Él va a colocar realmente el término, por así decirlo, de teoría, porque todavía no había las pruebas en la época. Hubo un griego anterior, cuando ya había fallecido Aristóteles, para el año 310 van a ser Aristarco de Samos, ya un griego también. Él va a decir que, según la geometría, más parece que el Sol debería estar al centro y debería ser más grande que la Tierra, muchísimo más grande que la Tierra. Eso va a decir Aristarco de Samos después de tanto trabajo. Bueno, Aristóteles brilló en muchas ciencias. Quizá uno de los que no brilló tanto fue en su física. Ya en su astronomía no brilló tanto, y mucho brilló. Bueno, Aristarco de Samos en eso, por su geometría, lo va a adelantar al gran sabio Aristóteles. Él va a tratar de establecer una idea heliocentrista. Heliocentrista, el Sol se encuentra al centro. Pero después de él va a haber otro físico, otro astrónomo, y en los años 90, posteriores a 300 a.C., del 90 al año 68, va a llegar otro señor, Claudio Ptolomeo, que va a reafirmar la idea de Aristóteles. Entonces el modelo geocentrista ya va a tener otro referente, no solo Aristóteles, sino a otro gran personaje, el señor Claudio Ptolomeo. Ya que él había dicho, sí, igual que Aristóteles, la Tierra debe ser redondita. No es que Aristóteles lo haya comprobado, sino que no manifestaba sus hipótesis, sus teorías. Ya, porque comprobar esto no es tan fácil. Pero bueno, son las ideas que se manejaban. Uno está hablando desde adentro lo que sucede fuera. ¿Ya? Desde aquí, desde el interior, nosotros podemos observar ya los cambios que se dan, ya. Los cambios que se dan afuera nosotros podemos observarlo de alguna manera, pero por decirlo son sombras. Nosotros vemos sombras, porque nosotros no estamos afuera, nosotros estamos aquí dentro del planeta. ¿Ya? Entonces, lo que podemos nosotros hablar de dentro del planeta van a mantenerse por mucho tiempo en teorías. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de dónde nace el pensamiento geocentrista, no es bíblico. El pensamiento es de Aristóteles,
y de Claudio Ptolomeo. Es decir, dos personajes de alto renombre. ¿Qué sucede con la cuestión bíblica? Que la iglesia asume el modelo geocentrista. Te repito, está en base a lo empírico, de que el sol gira, y eso lo vemos todos los días. Es algo bastante observable. Ya, al menos es lo que se observa todos los días. Entonces la iglesia, viendo que esto con la Biblia está en bastante similitud, lo asume válido, porque otro personaje también lo toma, Ptolomeo. Ya, bueno, va a ser abandonado el modelo ya que, por decirlo, es asumido por Samos, y la misma la misma Edad Media va a asumir también en muchos personajes, como te repito, como Copérnico, el modelo heliocentrista. Ahí está el señor Nicolás Copérnico como mayor representante, por eso se habla del giro copernicano, ¿no? El giro copernicano. Y esto va a ser asumido también por Galileo Galilei. Pero veamos, si el señor Copérnico decía, en teoría, que es el sol el que está al centro y la Tierra se mueve, esto le va a traer como consecuencia pensar que la Tierra no solo se da vuelta al Sol, sino que además también debe girar. Y eso solamente como consecuencia. ¿Por qué lo pensó así? Porque si la Tierra no se mueve, pensémoslo bien, si la Tierra no se mueve, pero da la vuelta al Sol, ¿qué ocurriría? En un lado del planeta sería de día y el otro lado de noche. ¿Por cuánto tiempo? Por medio año. Es decir, el día duraría 6 meses y la noche 6 meses. En todo el mundo. En todo el mundo. Pero como observaba que esto no es, por lo tanto tuvo que lanzar una teoría. Debe ser que la Tierra rota. Pero es que Copérnico lo había probado. Pregunto, ¿Copérnico lo había probado? No tenía prueba. Por eso que él tímidamente se lo lanza, de hecho, como debió lanzarlo también Galileo, como una hipótesis, porque no tenía prueba. ¿Ya? Pero estamos hablando entonces de esto, de que teóricamente debería de rotar sobre sí mismo, porque no había otra manera de pensarlo. No es porque lo sabía, sino porque sí debería ser, era el pensamiento. ¿Ya? Entonces estamos hablando de toda una época ya de avance, lentamente. Ya la Edad Media, gracias a la escolástica, va a lograr un gran desarrollo. Se ve en Copérnico, se ve en Galileo, porque Galileo va a estudiar gracias a las universidades medievales. Y también Galileo va a ser, por así decirlo, compañero de estudios del Papa Urbano VIII. Galileo no tenía la plata para publicar su libro. ¿Quién le da la plata para publicar su libro? El Papa, o sea la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, los papas a veces son mal vistos por algunas cosas. Pero bueno, decimos que el Papa le da la plata para que publique su libro. Pero le dice, eso sí, públicalo como teoría por si acaso. Pero él, aprovechándose, ¿no?, de los favores que tiene con el Papa, se empieza a burlar del que le dio la plata, ¿no? Sin tener pruebas, ¿ah? Si hubiera tenido pruebas, qué bien. Pero como no tenía pruebas, ahí fue llevado a la Inquisición, y la Inquisición, bueno, se dio cuenta que realmente no tenía pruebas. Un señor como Bacon hizo ver que la prueba que dice tenía Galileo no era ninguna prueba. O sea, el físico Bacon, que también era un sacerdote franciscano, le hizo ver a Galileo su error. Pero Galileo, como seguía terco, cuando se retiró después de haber firmado que no tenía base científica, hay una frase que se le atribuye, ¿no? De pero se mueve, o sea, impulso mueve, o sea, pero se mueve. Diciendo que la Tierra se mueve, que la Tierra rota. ¿Ya? Todo un asunto. ¿Cuándo recién se va a comprobar que la Tierra gira? Científicamente, 1851, mucho después. ¿Ya? Entonces, hablamos de dos movimientos, rotación y traslación. Hablamos de que hoy sencillamente decimos todo el mundo, la Tierra da la vuelta al Sol. Qué fácil. Pero esto no ha sido tan sencillo a lo largo de la historia. A veces creemos que las cosas son tan fáciles, ¿no es así? Vamos a ver, características de lo que estudiamos nosotros. La velocidad a la que gira alrededor del Sol va a ser a 30 kilómetros por segundo. Tú no te imaginas esa velocidad, ¿verdad? Para sacarlo por hora, ¿cómo hacemos?
multiplicamos por ¿cuánto? 5 sobre 18. Multiplicamos por 3600. Porque este es por segundo. Para sacarlo por minuto por 60. Para sacarlo por hora por otros 60. O sea, por 3600. ¿Ya? Y eso nos va a salir la velocidad por segundo. La velocidad por hora. Ahí tenemos 30 por segundo. Tú no te imaginas. En un solo segundo. ¿Y nosotros nos damos cuenta de eso? Pues cuando todavía los conocimientos físicos no son tan adelantados, es difícil entender que algo se mueve y tú no te das cuenta. Recién el padre de la mecánica va a ser Galileo, pero sus ideas eran nuevas, por así decirlo, ya, al menos de la mecánica moderna. Y no es fácil pues tratar de entender un nuevo modelo, ¿ya? Esto siempre es complicado. En cuanto a la velocidad del movimiento de la traslación. Pero, ¿qué es lo que nos hace notar un señor como Kepler? Johannes Kepler, y el que formula su primera ley de Kepler, segunda ley de Kepler y tercera ley de Kepler. ¿Ya? Este alemán, Johannes Kepler, nos va a decir la órbita de los planetas debe ser elíptica. Él tampoco creía personalmente que las órbitas eran elípticas. Él creía, él juraba que las órbitas deben ser circulares. Pero dice, si es que hacemos un truco matemático, por eso digo, él teorizaba, si hacemos un truco matemático, hacemos un poquito de elipse, ahí yo voy a predecir mejor los acontecimientos astronómicos. Pero no es que él ya lo sabía, simplemente fue como decir un chiripazo. A ver, por si acaso voy a probar así. Ah, ya, en elipse sí me sale bien, pero yo juro que debe ser circular. Porque como buen matemático, desde los griegos hasta él pensaban que la figura perfecta en la geometría, ¿cuál es? Lo circular y lo esférico, ¿verdad? Entonces, él mismo que da la ley, no lo cree. Ni es mismo. Ya, a veces la gente no sabe esas cosas. Pero bueno, dicen, la órbita debe ser elíptica porque la matemática así nos lleva, a eso nos lleva la matemática. Y luego tenemos aquí nosotros la velocidad de la traslación. Es el perihelio y afelio. ¿Cómo es eso? Si es elíptico, debe ser que no siempre guarda la misma distancia. Entonces, aducimos que puede ser que un momento esté más cerca y otro momento más lejos. Ya, vamos a decir entonces que cuando está más lejos, cuando está más cerca, decimos así, perihelio. Perihelio va a ser peri alrededor del Sol. El Sol es helios, ¿no? Alrededor del Sol. Va a estar más cerca. ¿Qué nos va a decir la ley de Kepler, la segunda ley de Kepler? Ah, en cuanto a la velocidad de traslación, decir que es más veloz cuando está más cerca de la estrella. Es más veloz. Y por lo contrario es menos veloz o más lento cuando se aleja. Entonces, cuando está más cerca, a 32 kilómetros por segundo. Y cuando está más lejos, en lo que llamamos afelio, a 28 kilómetros por segundo más lento. Y esto vamos a darle algunas fechas relativas, ya porque no siempre es igual. Más o menos le colocan como lo más lejos el afelio un 4 de julio. También vas a encontrar como los primeros días de julio. O una fecha referencial el 2 de enero. O los primeros días de enero el Sol se encuentra más cerca y aquí más lejos. Por lo tanto, si ponemos estas fechas referenciales, el 2 de enero y el 4 de julio, ¿en cuál de esos días se verá más grande el Sol? En perihelio, el 2 de enero, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ser una consecuencia de nuestra traslación. Decimos ya el cambio aparente del tamaño del Sol. Hoy decimos cambio aparente del tamaño del Sol. Pero eso no ha sido tan fácil de determinar, ¿ya? Entonces estamos hablando aquí de la velocidad y manejamos algunas distancias. La distancia promedio, a lo que llamamos unidad astronómica, es la unidad más chiquita, por así decirlo, de nuestro espacio, va a ser un promedio de 150 millones de kilómetros. ¿Cómo lo sacamos? Más o menos, digo, promedio. Cuando está más cerca, 147 millones de kilómetros. Hay quienes también te colocan 148 millones, ya, un promedio. Y 152 millones lo más lejos. Asumen 150 millones la unidad astronómica. Gallitos, eso es en cuanto a la velocidad. La dirección, la Tierra siempre va a dar esta dirección. Va del oeste al este, va del oeste al este.
pero no termina de dar una vuelta completa. ¿Cuánto le faltaría visto desde el año trópico? Desde el año trópico, ¿cuánto le falta aparte de los 365 días? Eso es lo que le falta para completar según el año trópico, o llamado también el año solar. 5 horas 48 minutos le falta. Como demora todo eso, entonces cada 4 años vamos a reajustar, ¿no? Vamos a reajustar, más o menos en un día. ¿Y qué día vamos a reajustar nosotros? El 29 de febrero, ¿no? Porque quedó con 28 días, le ponemos nosotros el 29 de febrero. ¿Cómo es esta historia? Esto es, por repito, es una historia. ¿Ya? Si a ti te han enseñado razonamiento matemático, qué mes tiene 31 y qué mes no tiene 31, tú te das cuenta que los dos no va a ser julio y agosto, ¿sí o no? Y esos dos nombres se deben a quién? A Julio César y a César Augusto, ¿no? Y Julio César va a ponerle a su mes ya un día más, sacándoselo al último mes. ¿Y cuál era para la época de Julio César el último mes? Era febrero. Ya, febrero era el último mes, el mes 12. Entonces se lo quita y se lo pone a su mes. Dice, es mi año, el año juliano. Ya, que va a ser reemplazado después por la iglesia, ¿no? En el calendario gregoriano del siglo XVI, porque es el calendario más exacto que se ha hecho y mucho más exacto de hecho que el griego y que el romano. ¿Ya? Entonces tenemos así nosotros el llamado calendario gregoriano. Julio César le quita un día y luego viene César Augusto. Si Julio César le quitó un día y le puso su mes, mi mes no va a tener menos, así que también mi mes va a tener 31 días. Y también se lo quita a febrero, que anda 28. Por eso que actualmente nosotros tenemos eso, que febrero es el segundo mes. Bueno, ha cambiado, ¿no? Esta situación del calendario, el calendario gregoriano, mandado a hacer las épocas del Papa San Gregorio Magno. Ya te repito, más exacto que los anteriores. Para eso, para que guarde su exactitud, se ha dado una ley, ¿verdad? En lo que llamamos nosotros el año bisiesto. ¿Cuándo va a ser bisiesto? Según este calendario. Decimos, y el año tiene que ser múltiplo de 4. Y además, céntuplo de 4. ¿Cómo? Sí, es lo mismo bisiesto. Sí. Sí, el que no va a ser bisiesto va a ser el 2100. Múltiplo de 4, pero no céntuplo de 4. Ya, ni el 2200 ni el 2300, pero sí el 2400. Falta bastante. ¿Ya? Bueno, todos sus ajustes se van a hacer, por ejemplo, con el calendario gregoriano. ¿Y por qué se quitó el juliano? Porque tenía mucho desajuste en tiempo más corto. ¿Ya? Así que lo cambiamos. Siglo XVI, niño, ¿ya? Siglo XVI. Por lo tanto, en la Edad Media, ¿hubo o no astronomía? Sí. Claro, por eso desarrollaron este calendario. ¿Ya, niñito? Niño, lo que más de los mayores adelantos en la Edad Media fueron la astronomía, ya, y bueno, de hecho la moral. La moral desarrolló bastante en la Edad Media. Vamos por acá. El sentido va a ser donde lo mires. Si lo miras del polo norte sideral o del polo sur. ¿Ya? En la duración, un año. Hemos visto el año civil o año calendario. ¿Cuánto dura? 35 días. 365, el año calendario. Muy fácil. El bisiesto ya hemos visto. Le vamos a sumar un día. El trópico es esta la situación. Le sumamos 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, ¿no? En las consecuencias. La principal consecuencia va a ser la número 1, la sucesión de los años. Ya, la sucesión de los años va a ser la principal consecuencia. Así, a lo que más nos importa a nosotros, por la rotación va a ser los días y las noches, y por la traslación va a ser el año. Ahora, en el año se dan cambios, a eso le llamamos estaciones. ¿Qué es lo que teorizaban los griegos, ya los antiguos? ¿Qué decían? Si la Tierra ya va a recibir la radiación solar, pero está en vertical, o sea, directo así como el sol, debe ser que todos los días del año debe ser igual. O sea, no habría cambio de estaciones. Ya, la Tierra no recibiría siempre lo mismo. Aunque
el Sol le esté dando la vuelta a la Tierra, ¿ya? La Tierra siempre recibiría, ¿ya? La Tierra siempre recibiría, ¿ya? Como lo normal, mitad. Pero ¿qué teorizado? Nosotros vemos que no es así. A lo largo del año, el día dura más y dura menos. Hay un periodo caluroso y un periodo frío. Por lo tanto, ¿qué teorizaron? Debe ser que la Tierra no está así a 90 grados, sino debe tener alguna inclinación. Niños, ¿los griegos lo sabían o lo teorizaban por lo que veían? Lo teorizaban porque veían un cambio. Es una teoría. ¿Benito? Debe ser que es así, debe ser inclinado. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar? Ya, entonces un momento del año va a ser más caluroso y ¿cómo lo llamamos? El verano. ¿Y el otro? Invierno. ¿Se dan cuenta que las estaciones, o sea, el clima iba cambiando en algunas fechas más o menos determinadas? ¿Ya? Y en esas fechas se da un gran cambio, o a mucho calor o a mucho frío. Esos momentos astronómicos lo llamaron o solsticios o equinoccios, ¿ya? Y dijeron, debe haber algún lugar del planeta donde llega la radiación solar por la inclinación de la Tierra a 23 grados, decían los griegos, como es muy cercano a lo que hoy conocemos, así, y donde la radiación solar va a llegar produciendo el cambio, y por eso llamamos el trópico. Tropos es cambio. Y ellos creían que ese cambio se va a dar cuando la Tierra está más cerca a la constelación, porque ya le dieron ellos nombres a las constelaciones. Cuando estaremos más cerca a la constelación de Cáncer, decían. Entonces va a ser el trópico o el cambio de Cáncer. Perdón, para ello va a ser Capricornio. No, ya para ello va a ser Cáncer. Mira ahí. Para ellos el norte va a ser Cáncer, para nosotros el sur es Capricornio. Ya, niñitos lindos. Ellos lo ven de hecho en el hemisferio norte, los griegos están en el hemisferio norte. Para ellos va a ser en la casa de Cáncer. Esto va a quedar solamente como tradición. Hoy, según los astrónomos, estamos más cerca a la casa de Géminis. Queda como tradición el trópico de Cáncer. ¿Ya, niñito? Así. En su contrario aparece pues el trópico de Capricornio. ¿Ya, niñito? Así. Vamos a dar toda la vuelta, analicemos lentamente. Dice, bueno, lo más cerca para nosotros, lo más fácil es verlo desde nuestro punto de vista que desde Europa. Veámoslo de nuestra cotidianidad. El 23 de septiembre, ¿qué inicia para nosotros? La primavera, ¿verdad? ¿Y qué aprendimos en el inicial? Primavera, verano, otoño, invierno. Igual, primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Es decir, las estaciones son, ¿qué cosa? ¿Cómo son las estaciones? Consecutivas, ya son consecutivas. Ojo, y son opuestas. Es decir, si te vas a dar cuenta, verano, invierno. Verano, invierno. Otoño, primavera. Otoño, primavera. Es decir, el otoño siempre se opone a la primavera. Y el verano siempre se opone al invierno. ¿El niñito? Eso hay que saberlo. ¿Y cómo son las estaciones? Por hemisferios, norte y sur. ¿Ya? Es decir, un país que es cruzado por el Ecuador puede tener dos estaciones a la vez. Al menos en teoría. Porque un lugar que es cruzado por la zona ecuatorial no existe el invierno. En teoría está en invierno, pero como si estuvieran en verano. Ya, porque están muy cerca del Ecuador. Ya, tendría dos estaciones al menos en teoría. Un país, por ejemplo, Colombia, o nuestra selva norte, o la selva de Brasil, ya, países cruzados, no hay cambio de estación, para ellos todo el año es verano, ya, zona tropical. Pero bueno, así al menos es en teoría, estarán en un lado en verano y el otro en invierno. O por decir, si vas a un país como Ecuador, donde se hace fama, ¿no? Ecuador, pones un pie en el verano y un pie en el invierno, un pie en el otoño y un pie en la primavera. Pero si tú estás en ese lugar, en esa selva, todo el año es igual. ¿Ya? Bueno, se dice que solamente en la zona ecuatorial el día y la noche duran 12 horas y 12 horas. Entonces, los griegos van a estar en un lugar privilegiado del planeta, en la zona templada. Ellos están en la zona templada boreal. ¿Cómo es eso? El día y la noche va a durar muy diferente. Hoy le llamamos así el día Arti
artificial, la diferente duración de las horas del día y de la noche. ¿Ya? El día artificial. Pero si los griegos hubieran estado en la zona tropical, no hubieran adelantado tanto su astronomía. ¿Ya? Porque aquí casi no se da cambio. Aquí el sol sale a las 6, se oculta a las 6 casi sin ningún problema. Casi ni cuenta nos damos, ¿verdad? Que si no te lo digo de la clase, tú ni cuenta te da. Para ti el año es igual todo el tiempo. Pero un lugar de zona templada, no, pues tú te das cuenta cuando normalmente te levantas a las 6, pero en algún momento del año el sol está a las 4 de la madrugada ahí. Caramba, ¿qué está pasando? Y el sol recién se va a ocultar a las 8 de la tarde. ¿Qué todavía hay sol? 8 de la noche. Ya, o sea, cuando tu día dura más y cuando en tu periodo de frío el sol no sale a las 6, sale a las 8 y no se oculta a las 6, se oculta a las 4 de la tarde, ahí tú te empiezas a preguntar qué está pasando en el mundo. Acá hay una irregularidad, pero como tú vives aquí en zona tropical, ¿qué cuenta te vas a dar? Ya, niñito, ellos sí se dieron cuenta por la situación en la que vivían. ¿Ya? Entonces, fíjate, estamos hablando nosotros de las estaciones, estos cambios que se van a dar por hemisferios. Entonces, en el Perú, ¿qué suelen decir? Mientras la costa está en verano, la sierra que está en invierno. Eso no es real. Porque igual estamos en el mismo hemisferio sur. Entonces, todo el Perú se encuentra en la misma estación del año. Es falso decir algo así. Pero bueno, manejamos nosotros el año, las estaciones, estamos estudiando este esquema. En realidad no es así, solo es una manera representativa para entender. ¿Por qué? ¿Cómo sería más real? El Sol, la órbita de la Tierra y la Tierra. Lo que da el cambio sería la inclinación del eje. Es decir, no habría estaciones sin la inclinación del eje. Entonces le ponemos por acá. ¿Cuáles son las causas principales de las estaciones? Hay otra más. La traslación y la inclinación del eje geográfico. ¿Ya? Del eje geográfico. Entonces vamos a decir, primavera, 23 de septiembre. ¿Cuánto tiempo va a pasar para el cambio de estación? Fíjate, si el mes, ya, o si el año tiene 12 meses y hay 4 estaciones. 3. 12 entre 4, 3. Es decir, cuentas tú, septiembre, diciembre. Antes de 3 meses. Ya hay unos 3 meses. Pero no siempre va a ser el 21, no siempre va a ser el 23, varía. 21, 22, varía, ya niñitos. Esto no es constante. Dime. En los meses sí se mantiene constante. Ya, así es, primavera, verano. Nuestro verano va a iniciar el 21 de diciembre. Cuando en el norte, ¿qué va a ser? Frío. Frío, va a ser invierno. Frío. Ya va a ser frío. ¿Y esto por qué se da? Te lo explico aquí. Mira que aquí es verano-invierno, aquí es al revés, verano-invierno. Mira, invierno, verano, verano-invierno. ¿Por qué se da así? Por la inclinación del eje. ¿Cuál es el hecho aquí estos dos puntitos? Es decir, la radiación solar va a llegar inclusive al polo y la Tierra va a dar vuelta en rotación, igual va a seguir siendo iluminado. Por lo tanto, ¿qué se genera en los polos? En los polos se genera, ¿qué se genera? 6 meses de día en el verano y en este otro lado será 6 meses de noche. Ya, porque aquí el sol da y aquí el sol no llega. Ya, 6 meses de día y 6 meses de la noche. A las variaciones, te repito, de la duración del día lo llamamos nosotros el día artificial. Mira que son las consecuencias de esta traslación. Y va a seguir la Tierra, entonces, no va a seguir todo su camino, ya va a seguir su camino y va a dar cada 3 meses el cambio. 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio, para nosotros va a empezar ya el invierno, la época de frío. Y así el año, ¿ya? Estamos hablando también de perihelio, afelio, los cambios cada 6 meses, ya así. Entonces, estudiamos que las consecuencias serían los años, sucesión también de las estaciones, los momentos astronómicos. ¿Cuáles son los 2 momentos astronómicos? Estos serían el solsticio y el equinoccio. Lo tenemos aquí. Verano e invierno. ¿Cuándo inician? Con los solsticios.
Primavera y otoño, ¿con qué inician? Con los equinoccios. Y lo relacionamos así. Equi significa igualdad. Equa significa igualdad. Ambos significan igualdad. Entonces, cuando los rayos solares llegan al ecuador, ¿qué se produce? El equinoccio. En su contrario, cuando llegan los trópicos, Cáncer, Capricornio, se llama solsticio. ¿Ya? Cuando van los trópicos, solsticios. Estos serían los llamados momentos astronómicos. También en la fe del perihelio, como lo hemos explicado, cambio aparente el tamaño del Sol, el paso por diferentes constelaciones, Capricornio, Cáncer, Géminis, ¿verdad? Las diferentes constelaciones. El día artificial y el sol de medianoche. Dime tú, ¿el sol de medianoche se dará en el verano o en el invierno? En el verano, ¿no? Claro, el sol de medianoche se dará en el verano. ¿Cómo es eso? Podemos ponerlo también algo así entre comillas, el sol de medianoche. ¿Cómo es eso? ¿En tu reloj qué hora es? Las 12 de la medianoche. PM. En este lugar donde es el verano, no importa tu reloj. Importa el movimiento de rotación, el movimiento de traslación. Ya, aquí lo que importa no es tu reloj, aquí importa el movimiento. Acá no importa el tiempo, aquí importa el movimiento. El reloj eso no importa, acá importa el movimiento y la posición, la ubicación. En ese aspecto, tu reloj va a girar y girar, las manizuelas van a girar, el reloj va a seguir sus horas. Al sol no le importa. Igual va a ser iluminado. En el mismo polo, 6 meses, ¿ya? Y entonces, como tu reloj dice medianoche y el sol igualito está, ¿qué dice? A medianoche hay sol. En los mismos polos, eso va a durar 6 meses. Ya, más te alejas del polo, va a durar menos de 6 meses, ¿verdad? Pero así obtenemos nosotros que en medianoche tu reloj igualito, hay sol. Sol de la medianoche, así lo llaman, ¿ya? Entonces terminemos con esto de las estaciones, por ejemplo, sus causas, sus características y sus tipos, intermedias y extremas. Extremas, o mucho calor o mucho frío. Intermedias, primavera y otoño. ¿Ya? Veamos el modelo híbrido de Tycho Brahe. Niño, cuando hablamos de modelos, relacionémoslo con la química. En química, ¿qué modelos has escuchado? Modelo atómico. Te pregunto, ¿alguno de los modelos atómicos tuvo más razón que otro? Sí, ¿verdad? Y algunos se equivocó más, ¿verdad? Ahí vamos. Para hablar de estos modelos también es lo mismo. Hay personas que plantearon sus modelos, sus teorías. Uno tuvo más razón que otro. Dentro de esos términos, el modelo híbrido. ¿Qué cosa dijo Tycho? Caramba, si estamos entre estos pleitos, a ver, yo voy a hacer mi modelo. Voy a sacar mi modelo. El modelo híbrido. Tú sabes que es un híbrido, ¿sí o no? Va a ser un mixto. Ya, entonces, ¿qué dice? Por si acaso se conoció con Kepler. Lo agarraba el cholito aquí. Dice, el Sol orbita a la Tierra. Qué bien, ahí está. El Sol va a orbitar la Tierra como dice el modelo geocéntrico o heliocéntrico. ¿Ah? Geocéntrico, el Sol orbita la Tierra. Pero además dice, y el resto de los planetas, esos sí orbitan el Sol. ¿Ya, Ernesto? ¿Qué te parece? Modelos, hay modelos, ¿ya? ¿Cuándo recién se va a comprobar? Después de tiempo. ¿Ya, niñitos lindos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Ninguna, ¿no? Gracias. Ya. Cuídese.